revelado en el siniestro secreto del samurái, que enfrentó a la muerte y regresó maldito. La noche caía como un manto oscuro en el barrio marginal, donde Marcos vivía. Las luces parpadeantes de los tubos de neón apenas lograban ahuyentar la penumbra, y por primera vez en mucho tiempo, un escalofrío recorrió su espalda. Desde que las desapariciones comenzaron, el aire se volvió pesado, como si las sombras tuvieran sus propios planes. Aquellos que habían sido sus amigos se volvían fantasmas. Y el silencio grita en cada esquina. La sensación de ser observado le hacía acelerar el paso, como si los ojos de su barrio, una vez familiar, se hubieran vuelto sombríos. Aquella noche, al salir del taller, se encontró con un anciano. Su rostro estaba surcado por líneas de sufrimiento y sabiduría. Le habló en un murmullo tembloroso sobre una leyenda familiar. Un samurái que había enfrentado a la muerte. Un guerrero que, al volver, trajo consigo una maldición, una que ahora acechaba a los descendientes. «No te rías», le advirtió el anciano, sus ojos llenos de vida, casi brillantes. Y Marcos, aunque escéptico, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la nuca. ¿Y si la leyenda no era solo un cuento? La mañana siguiente llegó envuelta en nubes grises. La rutina de cuidar de su madre y hermanos había sido su ancla. Sin embargo, en su mente resonaban las palabras del anciano. Decidió preguntar a sus vecinos. Al asomarse a la puerta de la primera casa, solo encontró miradas furtivas y murmullos ahogados, como si cada palabra pudiera despertar a los fantasmas que acechaban. El miedo se había apoderado del barrio. Nadie quería hablar. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Con cada día, su hogar se llenaba de ruidos inquietantes. Su madre, siempre su refugio, ahora hablaba de sombras que parecían bailar en las paredes. Cada susurro, cada quejido, se convertía en un eco grosero. La noche se alargaba, y dentro de él crecía una ansiedad voraz. Cuando la necesidad de respuestas lo llevó a buscar al abuelo sabio del barrio, la revelación fue un puñetazo en el estómago. «Hay un precio por la curiosidad», le advirtió el anciano. «Las sombras no son solo cuentos, hijo. La desconfianza es el camino a la maldita». Atrapado en un torbellino de terror y desesperación, sintió que las sombras se cerraban a su alrededor. Todo en su interior gritaba que las respuestas podían llevarlo a un abismo del que no podía regresar. Una noche, al intentar conciliar el sueño, un grito desgarrador hizo temblar los muros de su hogar. Saltó de la cama, el corazón latiendo como un tambor. Ese grito no era de su madre, ni de sus hermanos. ¿Quién más estaba en peligro? «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. La noche siguiente, avanzó decidido hacia el barrio. Con cada paso, el aire se volvía más frío, más denso. Las miradas lo seguían. Los murmullos se convertían en ecos ominosos. Marcos supo que la maldición del samurái no era solo una historia. Era una verdad aterradora que estaba haciendo estragos en su comunidad. Y en la esquina, la figura del anciano lo miraba fijamente, como un vigilante de los secretos que debería permanecer escondidos. El miedo lo consumía. Se dio cuenta de que la verdadera lucha no solo era contra la sombra de la maldición, sino contra el silencio cómplice de quienes le rodeaban. Mientras el viento gélido le susurraba al oído, se preguntó, ¿y si el verdadero enemigo no estaba fuera, sino en los corazones de los que alguna vez consideró familia? Marcos caminaba por la calle, cada paso resonando con un eco ominoso que lo acompañaba. La sensación de que algo, o alguien, lo seguía era tan intensa, que se detuvo en seco. Miró hacia atrás, pero solo vio sombras danzantes bajo la luz temblorosa de un farol. La noche parecía reírse de su miedo, burlándose de su determinación. La figura del anciano seguía en su mente, como un mantra aterrador que le recordaba lo que estaba en juego. El aire olfateaba a tierra húmeda, mezclado con un aroma metálico que le erizaba la piel. Cada esquina que giraba,
Un grito en su mente llamaba a la precaución. Clientes del barrio lo ignoraban, absortos en sus propias oscuridades, y eso le confería más miedo. Se sentía como un intruso en su propia vida, un extraño, observando desde la sombra. Ya no sabía si el verdadero terror provenía de la maldición del samurái o de la complicidad de quienes antes eran sus amigos. Al llegar a la plaza central, el silencio era ensordecedor. El viento murmuraba advertencias, y un escalofrío le recorrió la espalda. Se acercó al banco donde solía jugar al ajedrez con sus amigos. Allí, en ese espacio ahora vacío, se sentó a pensar. Las desapariciones pesaban en su mente como una losa. ¿Qué hacía él en ese lugar? ¿Por qué de repente había tomado la decisión de buscar respuestas? La incertidumbre lo devoraba. Fue en ese momento que un murmullo rompió el silencio. Un grupo de vecinos se acercaba, murmullando entre sí, sus ojos rápidamente evitando el contacto. Marcos se levantó, temeroso de lo que podría surgir de su boca. No quería ser el portador de malas noticias, pero la necesidad de saber lo que ocurría era más fuerte que su miedo. Se acercó a ellos, y notó que llevaban heridas visibles en rasguños en las manos, gestos de pánico que se entrelazaban. Las palabras apenas salían de sus labios, pero lo que pudo escuchar lo paralizó. El samurái vuelve a reclamar las almas. La revelación le dio un vuelco al estómago. ¿Qué era esa sombra de la que hablaban? No podía escapar de las visiones que lo atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Aquel guerrero, maldito y errante, había regresado, y no sería satisfecho hasta devorar a aquellos que vivían en su antigua tierra. Una anciana, con la voz temblorosa, comenzó a contar una historia. El guerrero había hecho un pacto, le prometió a la muerte que volvería. Pero algo salió mal. Su familia fue arrastrada al abismo, y ahora busca a sus descendientes. En cada palabra era como un hacha que caía. Los murmullos cesaron al escucharla, mientras los vecinos se encogían ante su relato. Marcos, sintiendo el sudor frío brotando en su frente, pensó en su madre y hermanos. ¿Serían ellos los próximos en ser reclamados por la sombra del samurái? Sin poder resistirse más, decidió que tenía que actuar. Si había una forma de romper el pacto, tenía que encontrarla. La anciana terminó su relato, y él hizo unas preguntas desesperadas. ¿Dónde están los restos del guerrero? ¿Cómo puedo ayudar a su familia y salvar a los míos? Las miradas se encontraron, y todos parecían entender la carga que ahora caía sobre sus hombros. En el bosque, donde los ríos se encuentran, y el eco de sus gritos aún resuena, murmuró uno de ellos. La bruma de la noche parecía envolverlo, y la certeza de que el tiempo se le terminaba lo empujó a moverse. Marcos se dirigió hacia el bosque, el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad lo abrazaba, y a cada paso se sentía más vulnerable. Las historias del samurái, tan vívidas en su mente, se convirtieron en fantasmas que lo envolvían. Lo que iba a encontrar allí, ¿lo liberaría o lo condenaría a él y a su familia? Un susurro helado atravesó sus pensamientos. ¿Y si la verdad era mucho más aterradora que la leyenda misma? Mientras avanzaba, una risa ahogada resonó entre los árboles. La pregunta lo atormentaba. ¿Realmente podría enfrentar las sombras? Un grito cortó la noche. A la risa había muerto. El eco desgarrador anunciaba que algo o alguien no estaba muy lejos. Entonces, en la penumbra, un par de ojos brillaron con un fuego intenso. Y no era la luz de un farol. ¿Era el guerrero? Marcos se detuvo en seco. La decisión debía tomarse ahora. Una realidad aterradora lo abrazaba, y aquella figura comenzaba a acercarse, lo que significaba que el verdadero horror estaba por comenzar. ¿Sería este el final de su búsqueda, o un nuevo principio hacia una pesadilla? La oscuridad estaba lista para devorarlo. Las hojas crujían bajo los pies de Marcos, mientras los ojos en la oscuridad se acercaban. La figura parecía moverse con una intención clara, como un depredador saboreando el miedo de su presa. El corazón de Marcos golpeaba con la fuerza de un tambor, ansiando salir de su pecho al mismo tiempo que una helada, en su vientre, intentaba paralizarlo. ¿Quién? Iris, murmuró, su voz apenas un hilo entre el viento que traía ecos lejanos. Las sombras no respondieron, pero los ojos ardían, intensos como brasas en la noche, mientras la figura se hacía más concreta. Era un hombre, pero su piel parecía un mapa de cicatrices y sombras.
marcadas como si la muerte posara sus dedos sobre él. El guerrero se detuvo a pocos pasos. Su rostro era una máscara de tormento, una mezcla de rabia y tristeza que lo hacía aún más aterrador. «He regresado por lo que me pertenece», dijo con una voz como un susurro helado. «Los que llevan mi sangre deben venir conmigo en cada palabra». Reverberaba en el bosque, invocando el eco de los antiguos lamentos. Marcos sintió que sus piernas flaqueaban. Pensó en su madre, en sus hermanos. ¿Por qué había querido encontrar la verdad? La leyenda parecía cobrar vida ante él, erguida y sedienta de venganza. «No, no puedes llevarme», gritó, su voz resonando con una mezcla de desafío y desesperación. Pero lo que más le asustaba no era solo la figura frente a él, sino lo que representaba, la posibilidad de una condena que arrastraría a su familia. En aquel instante, recordó las palabras de la anciana: había un pacto roto, un camino hacia la redención. Si buscas a tu familia, podrías encontrar la respuesta. O sellar tu destino, resonaban en su mente. ¿Había alguna forma de apaciguar al guerrero? ¿O solo había más dolor por delante? Los ojos del guerrero le atravesaban con un fuego que helaba. El abismo nunca olvida. Y tiemblo, aún sin estar allí, musitó en su dialecto antiguo. Marcos dio un paso atrás, intentando racionalizar su miedo. Recordó los días de infancia en el bosque, riendo con sus amigos cerca del río, los secretos compartidos. Aquella naturaleza ahora parecía opresora. El guerrero, un guardián de un horror olvidado. «Dime, ¿qué necesitas?», insistió, tratando de comprender. «Quizás, si te ayudo, podrías dejar en paz a los demás». Una risa resonó, llena de amargura, como el crujido de ramas muertas. «Ayudarme. No lo entiendes, niño. Mi familia fue sacrificada, y mi dolor no conoce límites. Vengo a reclamar lo que me pertenece». Había un atisbo de humanidad en su mirada, pero la oscuridad lo había arrastrado demasiado lejos. Marcos sintió un impulso creciente. ¿Y si, en lugar de correr, intentaba desafiar al destino? ¿Dónde están los restos de tu familia? ¿Cómo puedo deshacer este pacto? La incertidumbre le dio alas momentáneamente, un rayo de esperanza que iluminó su mente. El guerrero acercó su rostro. La rabia y la tristeza se transformaron en intensidad. «Solo el río te guiará. Allí, donde las almas gritan por liberación», susurró. Y, con eso, se desvaneció en el aire, como niebla llevada por el viento. Marcos se quedó paralizado. El río, pensó. El tiempo se contaba como un susurro. Debía ir allí. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que había desatarlo? Un escalofrío recorrió su cuerpo, pues sabía que cada respuesta podría invocar algo aún más oscuro. Sin embargo, algo en el bosque lo llamó. Un murmullo, una corriente que fluía con una fuerza casi palpable, parecía invitarlo a seguir. Quiso avanzar, pero un grito desgarrador emergió en la distancia, haciéndolo detenerse. Todo su ser le decía que debía ir a ayudar, pero la desconfianza lo llenaba de dudas. ¿Qué era lo que se escondía tras ese grito? En ese preciso instante, se dio cuenta de que este era solo el principio. La realidad sobre el guerrero y su familia era un laberinto de sombras y secretos. La pregunta que retumbaba en su mente era: ¿qué más debía perder para encontrar la verdad? La noche parecía angustiarse ante su dilema. La sombra del samurái había caído sobre él, y la elección que se avecinaba podría llevarlo a su salvación o a su condena. ¿Se atrevería a seguir la corriente del río que lo llevaría al corazón de su destino, o el miedo lo detendría una vez más? El eco de la oscuridad se hacía más fuerte, y Marcos sabía que el tiempo se le agotaba. Marcos vaciló entre el eco del grito y el suave murmullo del río. Su mente solo podía pensar en las palabras del guerrero. Algo en su interior lo empujaba a seguir adelante, a desafiar la oscuridad que lo rodeaba, pero al mismo tiempo, su instinto le advertía del peligro. ¿Podía realmente arriesgarse a desentrañar una verdad tan aterradora? Ayudar, ayudar, repetía en voz baja como un mantra, buscando convencerse a sí mismo. Sin embargo, el bosque a su alrededor se sentía opresor. El aire era pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda y descomposición. Las sombras danzaban grotescamente entre los árboles, como si estuvieran burlándose de su temor. Con cada paso que daba hacia el río, el grito resonaba de nuevo. Esta vez, más desgarrador.
como si alguien estuviera sufriendo una tortura inimaginable. La idea de dar media vuelta lo tentaba, pero el recuerdo de la mirada del guerrero lo mantenía firme. Avanzó, guiado por el sonido que se intensificaba a medida que se acercaba al río. La superficie del agua brillaba tenuemente bajo la luz de la luna, y la corriente fluía con una fuerza casi hipnótica. Pero allí, a la orilla, pudo distinguir una figura encorvada. Era un hombre, o lo que parecía ser un hombre, con el rostro sumido en sombras, como si hubiera sido parte de la oscuridad misma. «¡Ayuda! Por favor», clamó el ser. Su voz se agudizaba en un grito de desesperación. Marcos, paralizado, sintió el miedo apoderarse de él nuevamente. Este no era un simple humano. La forma era distorsionada y su piel, translúcida como un lienzo desgarrado. «¿Qué te pasa?», logró preguntar, luchando contra su propio terror. «Soy lo que queda de una vida robada», dijo el oscuro ente. La voz rasposa, resonando como el viento entre hojas muertas. «Ellos me llamaron aquí, y ahora no puedo salir. El río me atrapa», susurra mi dolor. Marcos sintió su corazón latir fuerte. ¿Era esto la liberación que el guerrero había mencionado? El hombre en la orilla parecía un eco de su propia ansiedad. «¿Qué es lo que necesita el río para liberarte?», preguntó, intuyendo que esta podría ser la clave. «Anzac», respondió el ente, con ojos que brillaban como callados recuerdos. «Una sangre pura debe fluir para que los antiguos rituales se rompan. Solo entonces podré regresar a la paz que anhelo». El sudor comenzó a correr por la frente de Marcos. La idea de sacrificar algo tan precioso le resultaba abominable. Sin embargo, ¿valdría la pena si eso significaba la salvación de su familia, de su vida? Mientras pensaba, el grito resonó de nuevo, más fuerte, más angustioso. «Ellos vienen». «Mira, mira», gritó, y, en un movimiento, señaló la espesura del bosque detrás de Marcos. Al girar, el horror lo paralizó. Siluetas emergieron entre los árboles. No eran solo sombras, eran figuras de una historia olvidada, guerreros y ancianos, con miradas vacías y lamentaciones eternas. El guerrero estaba entre ellos, su mirada fija en Marcos, reclamando el sacrificio que se había prometido. «¿El río? Es la clave», se aferró Marcos a esa idea, su mente tratando de encontrar una solución. Justo cuando estaba a punto de hablar, el hombre a la orilla extendió su mano, las garras marcadas por la angustia, dispuestas a atraparlo. «No hay escapatoria. Os llevaré con mí», aulló el ente, su voz ahora como un rugido acallado, y todo se convirtió en caos. Marcos dio un paso atrás, el suelo temblando bajo sus pies. Las figuras avanzaban. La noche era una prisión que se cerraba a su alrededor, y el río rugía como un monstruo sediento de sacrificios. Existía una decisión a tomar, pero cada una estaba atada al horror. Se dio cuenta de que el tiempo se le agotaba. ¿Cedería ante el sacrificio que el río exigía, o intentaría luchar y buscar otra salida? El corazón le palpitaba con fuerza, y en un instante de locura, gritó al viento: «No me lleves, no haré el sacrificio». Pero las sombras se acercaban más en su mente. Un pensamiento se formaba a la sombra del guerrero. Había prometido un camino hacia la redención. Tal vez había más de una verdad que descubrir. Tal vez la vida se trataba de decisiones, cada una llevándolos más cerca de un terror más profundo. Y mientras el oscuro canto del río resonaba, Marcos se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de una pesadilla aún mayor. Marcos sintió que la oscuridad lo abrazaba, asfixiante y fría. Cada sombra que avanzaba lo envolvía como serpientes enredadas, y el aliento de la figura encorvada a su lado se hacía más pesado, más palpable. Su grito aún retumbaba en sus oídos, pero ahora se mezclaba con los lamentos de aquellos que habían sido atrapados por el río, almas en pena, buscando su propia redención. «No puedo hacer esto», gritó, su voz resonando por encima del clamor del río. Pero las sombras continuaban su avance, felices, conspiradoras. Marcos sintió que sus piernas no respondían, como si el mismo suelo tratara de atraparlo. El guerrero, con su mirada vacía y distante, extendió un brazo hacia él, al «no tienes que temer». «La elección es tuya», pronunció, pero sus palabras parecieron un eco de desprecio. «Algunos sacrificios
no son lo que parecen. Fuera del círculo que formaban las figuras sombrías, el reflejo de la luna se movía sobre la superficie del río. Era un espectáculo hipnótico, como el destello de una daga afilada que cortaba el aire. Su luz fluctuante parecía burlarse del horror que se desarrollaba ante sus ojos. Por favor, solo háblame. Dime cómo salir de todo esto, suplicó Marcos, encarnando toda su desesperación. La figura en la orilla se movió más, como si las sombras la alimentaran. El río te guiará, pero también te exigirá. Dame lo que necesita, replicó. Cada palabra, una orden. Cada mirada, una advertencia. No tengo nada que darte, respondió Marcos, sintiendo que su voz se desvanecía. Pero el río lo miraba con ojos insaciables, demandando, reclamando, su parte de dolor. De repente, una de las sombras se desvió y se abalanzó hacia él. A Marcos dio un salto hacia atrás, sin poder evitar que el miedo lo inundara, helándole la sangre. No, por favor, no, tengo que irme, retrocedió. Pero el mar de figuras avanzaba. Se sentía rodeado de un ejército de almas atormentadas, cada una con una historia de sacrificio, de dolor. Entonces, en medio de la confusión, escuchó un susurro Antú. Puedes ser la clave. Busca la verdad, no en el río, sino en ti mismo. Eran palabras que resonaban en su mente como una campana distante. La luz del sacrificio no era simplemente un precio a pagar. Se trataba de algo más profundo, algo escondido en el corazón de su propia vida. ¿Qué verdad? ¿Qué debo encontrar? Gritó a través del caos. Un silencio inquietante cayó, y las sombras se detuvieron un momento, como si se concedieran un instante de reflexión. Cada vida tiene un precio. Recuerda lo que perdiste. Recuerda lo que eres, susurró el guerrero una vez más, mientras sus ojos se oscurecían. En ese instante, una imagen fulgurante atravesó la mente de Marcos y su familia. Una felicidad que había sido robada por su propia negligencia. Cada lágrima derramada, cada sacrificio que había hecho por ellos, se amontonaba como un peso en su alma. Atraído por esa revelación, se sentó de rodillas en la orilla del río, el corazón palpitante. La idea de entregar lo que era más preciado comenzó a tomar forma. ¿Podría ser mi culpa el sacrificio necesario?, se preguntó. De repente, una ola de furor fluyó desde el fondo del agua. El río comenzó a burbujear y a alzarse, como un monstruo ancestral despertando de su letargo, y las sombras, ansiosas, se acercaron aún más. ¿Tu sangre o sus almas?, aulló el ente. Ahora más desesperado, Marcos se detuvo a la decisión. Ya no era solo sobre él, también se trataba de los que amaba. Estaba dispuesto a sacrificar su propia esencia, su humanidad, para liberar a aquellos que sufrían. Mientras las sombras se abalanzaban, su mente se nubló. Cada golpe de su corazón resonaba en sus oídos. La línea entre la salvación y la condena se desdibujaba ante sus ojos. Cerrando los dedos en puños, gritó con desesperación: «No dejaré que esto termine así». Y en un instante marcado por la urgencia del destino, sintió como la fuerza oscura del río lo atraía hacia adentro. La última pregunta permanecía amenazadora en el aire. La verdad de su sacrificio sería su redención o su perdición. Las sombras lo rodeaban, cada movimiento era un susurro, cada mirada un verdugo. La noche había comenzado a cerrarse, y Marcos, en su lucha, se dio cuenta de que lo que encontraba en la oscuridad era solo el principio del verdadero horror que lo aguardaba. Mientras el río lo absorbía, una voz le susurró al oído: «Las raíces de la verdad son más profundas de lo que imaginas». Y en su corazón supo que la verdadera pregunta no era solo si podría sacrificar sí mismo, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar para salvar a los que amaba. La oscuridad lo reclamaba, y el río esperaba. Marcos sintió el frío del agua oscura arrastrando su cuerpo. El súbito tirón lo llevó a una profundidad donde la luz no existía. Las sombras no solo lo rodeaban, ahora se sentía parte de ellas, como si su aliento se entrelazara con el aire etéreo. El murmullo del río se convertía en una canción de cuna inquietante, que parecía susurrar promesas de poder y también amenazas de condena. «Hazlo», gritaron las sombras, en un eco ensordecedor. «El sacrificio debe ser total», luchó contra la creciente desesperación. «No puedo.
No-lo-ha. Cada sílaba resonaba en su mente como un mantra contra la oscuridad que lo consumía. Pero la figura del guerrero surgió frente a él, más clara entre la niebla, mostrándose como un faro en esta tormenta de horrores. Tu resistencia es admirable, pero futile, dijo el guerrero. Su voz, un eco distorsionado. El río no da sin cobrar. La renta de su silencio es siempre la vida de otro. Marcos sintió que su corazón latía más rápido. Cada pulsación un tambor que marcaba el tiempo que le quedaba. No solo se trataba de él, sino de las almas perdidas, de su familia que había insinuado en sus pensamientos Ampero. ¿Qué podían ofrecerle a cambio de su vida? Se preguntó si había algo más que pudiera arriesgar. Los recuerdos de su vida pasada estallaban en su mente como luces de un espectáculo. Momentos felices con su esposa, las risas de sus hijos, el aroma del hogar que había construido. Todo lo perdido flotaba a su alrededor, como espectros llamando su atención desde la orilla del río. Recuerda lo que amas. Eso puede ser tu camino. La voz del guerrero se ablandó brevemente, pero un destello de maldad cruzó su rostro. Las sombras empezaron a entrelazarse de forma más agresiva, como un enjambre que se preparaba para atacar. Déjalos ir, o pagarás tú el precio, susurraron. ¿Cuántas vidas tendrías que entregar para salvar las tuyas? Con desesperación, Marcos gritó, «No, no sacrificaré a nadie», pero su voz se ahogó en el ardor del caos que le rodeaba. Las sombras parecían reír. Sus risas sonaban como dagas afiladas, listas para cortar el hilo de su razonamiento. De repente, el río comenzó a burbujear con más agitación, como si fuera un monstruo que no podía ser contenido. Un remolino giratorio apareció, levantando trozos de la oscuridad, misma que amenazaban con tragárselo todo. Tienes poco tiempo. Elige ya. La advertencia crujió en el aire, y Marcos se encontró atrapado entre la voluntad del río y su ferviente deseo de proteger a su familia. Un rayo de luz iluminó el camino hacia sus recuerdos, hacia sus momentos más vulnerables. La imagen de su hija, preguntando a menudo por su amor y su atención, atravesó su mente como un puñal. Si la elijo, ellos se irán de mí, para siempre. ¿Es eso lo que quiero? Su mente se debatía en el abismo. Mientras el remolino se intensificaba, comenzó a recordar las promesas que le había hecho a su familia en cada momento que descuidó. Todo lo que he hecho, por ellos, susurró con un alivio amargo. Con la voz entrecortada, gritó, «Estoy dispuesto a dar mi vida, pero no a nadie más». Al instante, el río se detuvo, el murmullo se convirtió en un silencio aterrador. Las sombras se paralizaron, sus ojos vacíos fijos en él. ¿Esa es tu decisión?, inquirió el guerrero. Su tono gravoso resonaba desde lejos, mientras sus ojos parecían absorber la luz de la luna. ¿Qué sacrificarás por tu verdad, oh valiente? Marcos sintió la presión de su propia elección desbordar su pecho. El río comenzó a convulsionar, como un ser vivo dolido y rabioso. El guerrero sonrió, pero no era un gesto amistoso, sino una advertencia vívida de un destino que nadie quería imaginar. Sin tiempo que perder, y con las sombras aún danzando a su alrededor, el eco de su propia voz retumbó en su interior. Las raíces de la verdad son más profundas de lo que imagina. Y en ese preciso momento, sintió como el río tiraba de él, no hacia la oscuridad, sino hacia una luz temblorosa. El sacrificio no es solo la sangre. A veces, también, es el alma. Mientras esa revelación lo consumía, una nueva sombra emergió del río, más oscura y poderosa que las demás. Con un giro nuevo en esta web aterradora, la luna ahora reflejaba un semblante conocido y aterrador. Marcos, ¿podrás afrontar tu propia verdad, o caerás en el abismo permanente de la culpa? La niebla se espesó, y el eco de esa pregunta lo envolvió una vez más, dejando un ominoso silencio que prometía un nuevo horror por descubrir. La luz temblorosa a la que Marcos fue arrastrado no era lo que había esperado. En lugar de claridad, se halló en un lugar difuso, un terreno que parecía una extensión de sus propios miedos. El aire era pesado, impregnado de un olor a humedad y descomposición. Se percató de que no estaba solo. A su alrededor, las sombras tomaban forma, como figuras sacadas de sus peores pesadillas, mirándolo con ojos que ardían de intensidad. «¿Qué eres?», preguntó, su voz casi un susurro,
en este lugar infernal. Una de las sombras dio un paso al frente, y de su ser emergió una figura reconocible. Era él, pero no del todo. Su cara era una máscara de dolor, la boca torcida en una sonrisa macabra que lo hacía parecer una burla de sí mismo. «Soy lo que dejaste atrás», dijo con una voz que sonaba a hecho perdido. «Soy todo lo que reprimiste. Tu culpa, tus miedos». La risa de la figura resonó en la negrura, y con cada risa, el espacio se iba encogiendo, presionándolo. Marcos sintió como su corazón se aceleraba de terror. «No, esto no puede estar pasando». «Pero lo está. Has venido a este lugar para enfrentar tus elecciones. El río te atrapó porque sabía que la verdad no te dejaría en paz», contestó la sombra, gesticulando a su alrededor. Marcos miró con desesperación a su alrededor. Se dio cuenta de que cada sombra era un eco de sus decisiones, sus promesas incumplidas hacia su familia. «Detente, no hice nada malo. Intenté protegerlo todo», gritó, aunque su voz se desvanecía en el caos. La figura sonrió siniestramente. «¿Proteger? No es lo mismo que servir. ¿Cuántas veces sacrificaste en silencio? Los dejaste en la penumbra para seguir besando esta ilusión de grandeza». Las sombras comenzaron a moverse más cerca, acercándose por todos lados. Sintió la presión de su dolor y su traición cerrándose a su alrededor. Cada una resonaba con las decisiones pasadas que había tomado y que ahora salían a la superficie como un veneno putrefacto. «Tu vida colapsará en la culpa que preferiste ignorar», dijo el eco de su propio ser. «No, no puede ser verdad», gritó, apretándose las cabezas con ambas manos, buscando la lógica en un mundo que se volvía imposible de manejar. Pero mientras lo hacía, la luz comenzó a menguar, absorbiendo su aliento, como si el miedo mismo se alimentara de su angustia. La figura del guerrero apareció de nuevo, interrumpiendo el caos. «Mientras luches contra lo inevitable, el río se alimentará de ti. Haz lo que quieras, pero recuerdan, para sanar, primero debes enfrentar el dolor. ¿Cederás al sacrificio? ¿O perpetuarás esta espiral de sufrimiento?» Marcos sentía como la oscuridad lo abrazaba con fuerza. «¿Acaso hay esperanza?», preguntó, sintiéndose atrapado entre el deseo de salvar a su familia y el horror de perderse a sí mismo. «Todo depende de ti», respondió el guerrero. «Tu verdad te hará libre, pero procurará un precio». La figura oscura exudaba un aura de desesperanza, levantando el rostro hacia la luna. «Lo que se esconde en el sacrificio no es solo una vida, sino también un legado. No todas las sombras deben ser iluminadas, y no todas las verdades deben ser reveladas». Marcos se arrastró hacia el guerrero, el pánico estrujando su corazón. «¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el precio que debo pagar?». El guerrero dio un paso atrás, desapareciendo en la sombra. «La respuesta está en el abismo que queda en tu corazón, pero recuerda, el conocimiento puede ser tan aterrador como la oscuridad misma». Y de repente, una risa distante se elevó en el aire, invitándolo a un grupo de sombras danzantes que parecían celebrar su propia captura. Era un baile macabro que irradiaba desesperación, persiguiéndolo hasta el borde de la locura. «¿Afrontarás tu verdad o permanecerás sumido en esta pesadilla?». La voz del guerrero resonó una vez más, como un eco perdido en el viento. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, al mismo tiempo que una figura más grande y oscura aparecía al fondo. Con un rostro extraño y terriblemente familiar, la nueva sombra sonrió, y Marcos supo que aún no había terminado con su verdadero horror. «Bienvenido al Cazá, Marcos. Aquí, todo tu pasado tiene un precio». La pregunta retumbó en su mente mientras caía en la negrura, dejando atrás la esperanza en un mar de sombras. ¿Podría soportar la carga de su verdad, o el destino ya estaba sellado? El sudor resbalaba por la frente de Marcos mientras la oscuridad lo envolvía, como un abrazo helado que lo aprisionaba. Las sombras se movían como serpientes al acecho, rozando su piel con tentáculos de miedo. La figura familiar, ahora más nítida, se acercó, él. Su rostro era una mezcla de reproche y risas ahogadas, como si todo aquello fuese un cruel juego. «¿Sabes lo que te espera?», musitó la sombra, inclinándose hacia él. La voz era un susurro glacial que le erizaba la piel. «El precio que no quieres pagar, tu redención». Los ecos de su vida
Los recuerdos sofocados comenzaban a cobrar vida en esos instantes. Recordó aquellas noches sin sueño, cuando la culpa se sentaba en su pecho y no podía respirar. ¿Por qué me atormentas?, gritó, el eco resonando en el pantano de su ansiedad. ¿Porque eres incapaz de enfrentar tu verdad?, se burló la sombra. La negación no hará desaparecer lo que hiciste. ¿Cuánto tiempo más puedes escapar de ti mismo? Marcos sintió un dolor punzante, como si estuviera siendo atravesado por el mismo veneno que había ocultado en su alma. Las memorias de su familia en la casa, riendo, felices, se desvanecieron en un instante, transformándose en gritos ahogados que lo perseguían. «¡No puedes hacer esto!», imploró, pero sabía que su voz no llegaba lejos. Cada palabra la llevaba a un abismo, un lugar donde el arrepentimiento y la desesperación confluyeron. «Déjame en paz». Sin embargo, la sombra no se movió. En su lugar, nuevas figuras emergieron detrás de ella en rostros de familiares y amigos que mostraban decepción, dolor, incluso odio. Cada uno de ellos parecía señalarlo, acusarlo, y un frío helador ascendió por su espina dorsal. «No solo dejaste a tu familia atrás», dijo una de las sombras, una mujer que conocía bien. «También abandonaste tu humanidad. ¿Acaso creías que todo podía continuar igual mientras tú buscabas tu sueño?» El aire se volvió más denso. Cada susurro de las sombras aumentaba su ansiedad. En un arranque de desesperación, dio un paso hacia atrás. La figura del guerrero apareció nuevamente. Su presencia le daba un resquicio de esperanza en medio de su agitación. «Marcos, no huyas a la verdad. Es el camino hacia la luz, pero la luz al final de este túnel puede no ser lo que esperas». «¿Qué importa la verdad si no puedo vivir con ella?», contestó, su voz temblando entre el miedo y la ira. «¿Está destinado a ser un eterno sufrimiento?». La sombra del guerrero, sin embargo, lo examinaba con ojos firmes. «Solo te veo a ti, no a la sombra que crees. Serán tu lucha es personal. Tus elecciones son tu condena, pero también tu salvación». En ese instante, la sombra que representaba su hogar se acercó aún más. Apretó la mandíbula. Sus ojos ardían. «Tu hogar es un eco vacío. Y tú, Marcos, eres el arquitecto de tu miseria». La atmósfera empezó a vibrar. Un temblor que sacudía todo a su alrededor. Ya no eran solo sombras. Eran las decisiones, las mentiras y los miedos que lo definían. Marcos sintió que caía, como si el suelo fuera destilado en humo. «No puedo». «No despertarás», gritó la sombra familiar, con un tono de desesperación, pero su voz se perdió en el estruendo. El guerrero estuvo a su lado. «Tienes que elegir, luchar por lo que has perdido, o dejar que el miedo te consuma». Marcos cerró los ojos. Enfrentar la verdad era como sujetar un cuchillo afilado. La sombra del guerrero lo instaba a abrirse, a mirar hacia lo más profundo de su ser. En ese momento se dio cuenta de que precisaba responder esa pregunta no solo por él, sino por aquellos a quienes había abandonado. Con un último suspiro, forjó su voluntad. «Estoy listo». De repente, un silencio sepulcral se apoderó del entorno. Las sombras se detuvieron. Y entonces, una voz profunda y resonante emanó de la negrura. «El sacrificio debe hacerse. La verdad pedirá su tributo». El ecosistema de oscuridad giró a su alrededor, y en medio del caos, una puerta comenzó a abrirse. Marcos se sintió inclinado hacia ella. La luz al otro lado parecía más luminosa que nunca, pero un frío intenso brotó de la oscuridad, deteniendo a los que intentaban seguirlo. «¿Realmente quieres saber lo que la verdad te depara?». La pregunta flotaba en el aire, ominosa y desafiante, mientras todo daba un vuelco a su alrededor. ¿Podría Marcos enfrentarse a su propio sacrificio? Las sombras se agolpaban más cerca, clamando por su destino. Ahora sí, la decisión era inevitable. Marcos sintió el empuje de la oscuridad en su pecho, una terrorífica presión que lo mantenía anclado a un lugar del cual no podía escapar. La puerta se aferraba a su mente con un haz de luz brillante, pero las sombras a su alrededor griñaban como demonios hambrientos. «¿Estás listo para el sacrificio?». Resonó la voz de la negrura. Cada palabra, un eco de advertencia. De repente, el guerrero apareció de nuevo, su figura sólida,
como una roca, en el tumulto. Marcos, no te dejes engañar. Lo que viene no es solo un precio a pagar, es una revelación. La verdad tiene un poder que no puedes comprender. Marcos asintió, el corazón martillándole en el pecho. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué debo sacrificar? Su voz salió temblando, entre el miedo y la determinación. Sabía que quedaba poco tiempo, y el reloj de su existencia seguía corriendo. Las sombras comenzaron a susurrar, un murmullo abrumador que invadía sus pensamientos. Tienes que enfrentar lo que has hecho. Tienes que enfrentarte a ellos, decían, a tu familia, a la traición, a tus sueños rotos. De repente, las visiones golpearon su mente como un torrente en su hija, sonriendo, su esposa mirándolo con decepción, el viejo retrato familiar destrozado en la pared. No, no quiero ver eso, gritó, tratando de cerrar los ojos, pero no podía. La imagen se tornaba más vívida. El guerrero extendió su mano, ofreció un apoyo que era tanto tangible como metafórico. Siente el dolor, Marcos. Tus recuerdos son parte de ti. No puedes huir de ellos. Solo así encontrarás la redención. Un grito desgarrador rasgó el aire, y de pronto, una figura emergió de las sombras ante su hija, su rostro distorsionado por un terror indescriptible. Papá, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué nos dejaste? Las palabras le atravesaron el corazón como dagas. Los ojos de Marcos se llenaron de lágrimas, mientras la culpa lo ahogaba. Lo siento. Perdóname. Su voz salió como un susurro quebrado, casi inaudible ante el llanto desgarrador de las sombras. Las imágenes de su familia eran mantras tortuosos, repitiendo el eco de su dolor. Alrededor de él, los rostros de aquellos a quienes había herido se dispersaban, transformándose en un torbellino de emociones que lo superaban. Solo hay una forma de sanar, dijo el guerrero. Deja que el sacrificio te transforme. Deja que todos esos miedos, toda esa culpa, se conviertan en el fuego que te renueve. Mientras las sombras danzaban amenazantes, sintió como algo dentro de él comenzaba a romperse. La visión de su hija sonriendo, de su esposa abrazándolo. Tal vez era posible volver a tener eso. Puro, para, Elo. Debía sacrificar lo que había sido hasta entonces, sus miedos, sus mentiras. Sin previo aviso, el terror se convirtió en una necesidad, una urgencia, que lo empujó a avanzar hacia la puerta. El eco de la voz oscura todavía lo llamaba, pero su determinación empezaba a eclipsar el miedo. Estaré a la altura de esto, se los prometo. Sin embargo, cuando estiró la mano hacia la puerta, ésta se desvaneció en un destello de luz, dispersándose como un espejismo. No, gritó, pero ya era tarde. La luz había desaparecido. Todo lo que tenía era oscuridad y la pesada carga de su pasado. Marcos, no te rindas, instó el guerrero. Aunque la puerta se cierre, todavía hay un camino que debes recorrer. La lucha verdadera acaba de empezar. Lo que hay por venir será doloroso, pero es tu única esperanza. Las sombras comenzaron a presionar, cerrándose como un puño alrededor de él. ¿Y si no tengo la fuerza? ¿Y si esto es el final? Su pecho palpitaba descontrolado mientras el pánico lo embargaba. ¿Es el comienzo de tu transformación? Fue la respuesta del guerrero. El sacrificio es solo el inicio. El tiempo se acaba. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo para descubrir la verdad que jamás quisiste confrontar? Marcos se enfrentó a la entelequia de la oscuridad, uniendo su dolor al coraje que necesitaba para salir. Quizás la respuesta no estaba en la luz de la puerta, sino en el abismo mismo que lo rodeaba. Y, mientras las sombras parecía que lo devoraban, un nuevo grito emergió entre ellas. Ruido de movimientos inquietantes y crujidos de cuerpos. No todo está perdido, Marcos. Recuerda, decía una voz entre las sombras, pero no era conocida. Era algo nuevo, algo amenazante. La oscuridad se agazapaba, como un felino, esperando su presa, mientras la revelación de su próximo destino comenzaba a tomar forma. ¿Qué es eso? Su corazón se detuvo, y ya no había vuelta atrás. La confrontación se avecinaba, y la vida de Marcos se balanceaba al borde de un abismo del que parecía imposible escapar. ¿Lograría encontrar el camino entre la verdad y la sombra de su propio ser? La pregunta resonó, retumbando en la oscuridad,
como un eco benévolo de que un nuevo horror esperaba en el horizonte. Marcos sintió el aire helado del abismo, rodeándolo, las sombras pulsando con vida propia, como si su propio miedo lo estuviera atrapando. La figura del guerrero permanecía a su lado, inmutable ante el caos. «Esta es tu verdad», le dijo en un tono firmemente grave. «Debes encontrar la luz en este lugar. La esencia de tu sacrificio es tu salvación». Dibujando aire en sus pulmones, Marcos cerró los ojos y recordó. Sus manos temblaban mientras evocaba los momentos que más había amado. La risa de su hija, las cálidas noches abrazando a su esposa, el olor a hogar, la angustia que había enterrado por años, se convertía ahora en su fortaleza. «Te elijo a ustedes. Por su amor, ante todo. No puedo volver a ser quien fui. No sin enfrentar este dolor», gritó, sintiendo que el eco de sus palabras llenaba el vacío. Las sombras se agitaron, quietas por un segundo. La figura del guerrero lo miró, entonces asintió. «Ahora, enfrenta el precio que debes pagar. La verdad será tu guía, pero también tu carga». Entonces, las sombras empezaron a ondular como una marea oscura, revelando visiones desgarradoras. La cara de su hija llegó al frente, sus ojos llenos de tristeza, su voz, una melodía rompiente. «Papá, siempre estuviste ahí, pero nunca me viste». Las otras sombras comenzaron a resonar, cada eco un reclamo, cada recuerdo un grito. Marcos sintió que su pecho se contraía. «No. Yo fui un mal padre», susurró, y la culpabilidad se deslizó a través de su ser. Pero entonces, de algún lugar profundo dentro de él, surgió una chispa de rebelión. «No más, no puedo cambiar el pasado, pero puedo construir un futuro». Con esa declaración, las sombras se detuvieron. La figura del guerrero tomó una forma más clara, fijando su mirada en Marcos. «Ahora reconoces el poder de tu sacrificio. Enfrentarse al dolor es el primer paso hacia la liberación». El río a su lado comenzó a agitarse más, como si respondiera a su decisión. «Hazlo», susurraron las sombras en un coro, pero esta vez no eran voces de desprecio, sino de advertencia. «El sacrificio demandará tu esencia, pero también te ofrecerá liberación». Marcos respiró hondo nuevamente, y este aire era diferente. Estaba impregnado de promesa. En vez de dejarse caer ante el miedo, comenzó a caminar hacia el río. Cada paso que daba se hacía más firme. «Estoy listo para todo lo que venga. Lo haré por ella. Lo haré por mi familia», proclamó. El río rugía, y conforme sus pies tocaban el agua, sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo. Era un frío que quemaba, pero también purificaba. Las sombras empezaron a torcerse en una danza frenética, centelleando como fuegos fatuos. «Acepta tu verdad, acepta tu sacrificio», gritaron. Un clamor que mezclaba terror y éxtasis. «¿Acaso estoy listo para perderme a mí mismo?» La duda regresó a su mente, pero se la tragó. «Todo lo que he sido debe transformarse», murmuró. Y cuando las aguas del río comenzaron a burbujear y elevarse del suelo, él alzó sus brazos hacia el cielo. «Estoy aquí, estoy vivo, y voy a luchar por lo que amo». Con un último grito, el torrente lo arrastró hacia adentro, cerrándose sobre él en la oscuridad. Era abrumadora, pero no fría. En ese instante, la luz comenzó a brillar dentro de su pecho, cubriéndolo con calidez, mientras el peso de sus decisiones caía de sus hombros. Cuando la luz estalló, Marcos emergió de las aguas del río, brillando como el sol al amanecer. Las sombras se desvanecieron, y cada dolor que alguna vez llevó se transformó en una pieza de su nuevo ser. Se encontraba de pie en la plaza central del barrio, el aire fresco y vibrante. La noche ya no era una prisión, sino un lienzo donde podría pintar nuevas historias. Su madre y hermano se acercaron. «¿Con sonrisas que irradiaban amor y perdón, papá?», preguntó su hija. Su voz clara como el día. «Estoy aquí», les respondió, abrazando a cada uno con un amor renovado. Ya no eran imágenes opacadas por el miedo, eran su salvación. Recobrando el aliento, Marcos sintió que aún había desafíos por delante, pero ahora tenía la fortaleza de confrontarlos. La lucha por su familia no terminó, pero esta vez llevaba consigo la verdad, la luz y la certeza de que los sacrificios hechos en el amor nunca son en vano. «Ahora es nuestro momento», susurró, mirando a su familia mientras el sol comenzaba
a elevarse en el horizonte, y, en ese instante, la oscuridad se desvanecía, dejando espacio para un nuevo amanecer. Pero antes de que te vayas, necesitas SUSCR y BIRTE ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tengo preparadas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarme a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana, higos, que realmente necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental. Hazlo ahora.